Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo. Hoy que es viernes 10 de mayo de 2024. Enviamos un especial saludo a todas las mamás que nos sintonizan y a quienes ya no están con nosotros, pues un lindo recuerdo. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación junto a mi compañera Eusiris Rostro en interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. Las mujeres que crían juegan un papel fundamental en nuestra sociedad y en la construcción de un mejor mundo, aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña. El Tribunal Electoral de la capital del país no tiene competencia para pronunciarse sobre el presupuesto asignado al Tribunal Electoral local, estableció la primera sala. Pretender neutralizar el juicio de amparo con fines políticos es atentar contra el Estado constitucional de derecho, aseguró la consejera Lidia Mónica López Benítez. En el marco del Día de las Madres, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández envió un mensaje a quienes asumen el trabajo de cuidados y crianza, con el fin de reflexionar sobre esta gran responsabilidad, remarcando que si bien la maternidad es una elección de la mujer, nunca se debe asumir que son las que deben realizar estas tareas. Recordó que el Día de las Madres surgió a nivel mundial en movimientos de madres que luchaban por mejorar la salud, la educación y las libertades de las mujeres. Por ello, hizo un llamado fuerte y claro para que atesoremos y valoremos el trabajo imprescindible que realizan quienes crían, mismo que hasta ahora por inadmisibles estereotipos de género recaen las mujeres principalmente, lo que se traduce en desigualdad de género. La ministra presidenta reiteró la convicción del Poder Judicial por erradicar esta situación, tarea que no es fácil por distintas barreras que no detendrán el avance hacia la igualdad de género. Una muestra de ello, dijo, son las políticas que se han impulsado para conciliar la vida laboral y familiar, impulsando licencias de maternidad y paternidad, salas de lactancia, estancias infantiles, licencias por adopción y por fallecimiento. Indicó que trabajará porque se reconozcan los derechos de las personas que proveen cuidados y para que estos no recaigan únicamente en mujeres y niñas, por lo que invitó a la comunidad del Poder Judicial a recordar que la maternidad es una forma de vida, para que no sea una causa de discriminación y para que se ejerza en condiciones de igualdad y sin discriminación. La Suprema Corte ha emitido innumerables criterios que protegen los derechos de las mujeres, en especial de aquellas que se dedicaron al cuidado del hogar y de los hijos. Un ejemplo de ello es la sentencia de la primera sala en la que se estableció que con el fin de aplicar la perspectiva de género en los procedimientos en materia familiar, en los que se demanda una medida de naturaleza resarcitoria como la pensión compensatoria, la parte actora tiene a su favor la presunción de haberse dedicado preponderantemente a las tareas del hogar, por lo que en estos casos corresponde al demandado desacreditar tal presunción, demostrando que la actora se desempeñó en el mercado laboral convencional de manera consistente, que adquirió un patrimonio propio similar al del demandado o alguna otra que desacredite los extremos de la acción resarcitoria, pues este tipo de medidas buscan compensar el desequilibrio producido por enriquecimientos y empobrecimientos injustos y tienen como propósito proteger a la familia. La sala aseguró que incorporar una perspectiva de género en estos casos no viola el principio de igualdad entre las partes. Al resolver una contradicción de criterios, la primera sala de la Corte estableció que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México no tiene competencia para conocer de la presunta reducción del presupuesto de egresos del Instituto Electoral Local para el ejercicio fiscal 2022 por parte de la entonces jefa de gobierno, ya que si bien dicha medida que puede tener como consecuencia jurídica afectar la autonomía del Instituto Electoral y las leyes del que deriva tal presupuesto, tiene un vínculo electoral. Lo cierto es que en realidad se trata de un problema de distribución de competencias, lo cual implica un análisis constitucional a la luz del principio de división de poderes que corresponde resolver a la Suprema Corte. Recordó que la resolución que adoptó en una controversia similar en la que se redujo el presupuesto al Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022, problemática que se abordó desde un aspecto competencial más no electoral.
Por este motivo, la sala declaró inválida la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en la que ordenó que los subsecuentes ejercicios fiscales de la jefatura de gobierno se abstuviera de intervenir en la configuración del presupuesto del Instituto Electoral local e inaplicó la ley de austeridad de la capital del país. Cualquier medida para neutralizar o inutilizar el juicio de amparo con fines políticos es un abierto atentado contra el Estado constitucional de derecho. Así lo señaló la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, al inaugurar la 7ª sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia que se realizó en Pachuca, Hidalgo. Aseguró que cuando se propone o autoriza modificar el contenido de las leyes, pese a existir un deber constitucional de mantenerlo, se atenta contra el propio Estado de Derecho, lo que está aconteciendo ahora con las limitaciones introducidas a la suspensión en el juicio de amparo. El juicio de amparo es la garantía judicial por antonomasia de los derechos humanos. De ahí que cualquier medida que pretenda neutralizarlo o inutilizarlo con fines políticos es un abierto atentado contra el Estado constitucional de derecho. Recordemos que el juicio de amparo tiene una doble función. Por un lado, permite acudir ante los órganos jurisdiccionales cuando se estima que una autoridad ha vulnerado un derecho humano. Y por otro, protege la vigencia de la Constitución. Destacó la importancia de mantener un Estado constitucional de derecho fuerte, lo que implica cumplir la Constitución y la ley sin restricciones. Por lo que respecta a las y los gobernantes, no debemos olvidar que sus acciones deben de estar en consonancia con lo que mandata la Constitución y con lo que mandatan las leyes, pues nadie puede pretender para sí o para alguien más el odioso privilegio de estar por encima de la ley. Y justamente la consejera Lilia Mónica López Benítez concedió una entrevista exclusiva a mi compañero Juan Carlos González para el canal del Poder Judicial de la Federación en el marco del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia que se realizó en Pachuca, Hidalgo, en la que destacó la importancia de la independencia judicial. Sin duda alguna, en materia de impartición de justicia, lo primero que tenemos que tener presente es que las personas que juzgamos tenemos un punto de partida y punto de partida es la Constitución, el respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. Y a partir de ahí, la autonomía, la legitimidad de nuestras decisiones estarán sustentadas sobre una base sólida. Entonces creo que este es un factor primordial, atender a esos postulados constitucionales. Se refirió a los principales desafíos que tiene nuestro país en materia de seguridad y justicia. De ahí que el principal reto es escuchar, procesar la información que llegue a partir de estos encuentros y a partir de este momento empezar a delinear las acciones que tienen que incidir en un México mejor. La consejera López Benítez resaltó la necesidad de escuchar a las y los operadores y usuarios del sistema de seguridad y justicia. Con independencia de lo que hagamos hacia el interior de las instituciones, este punto de partida siempre tiene que ser partiendo de la idea de que somos personas servidoras públicas y que nuestros usuarios del sistema de justicia son quienes nos van a decir cuál es el camino que tenemos que seguir. En diversos precedentes, la Suprema Corte ha determinado los elementos que las autoridades encargadas de la investigación deben seguir en caso de feminicidio. Destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del Máximo Tribunal. Señaló que las autoridades están obligadas a investigar con perspectiva de género, con el objetivo de determinar si existieron razones de género en la causa de la muerte. Otras diligencias que tanto autoridades investigadoras como juzgadoras deben realizar son identificar las causas que originaron la muerte, preservar evidencia sobre posible violencia sexual y realizar pruebas periciales para determinar si había un contexto de violencia, así como analizar la posible conexión entre el crimen y otras violaciones a derechos humanos y plantear posibles hipótesis basadas en los hallazgos que sugieran discriminación o razones de género.
Y en el marco del Día de las Madres le damos a conocer diversas opiniones de mujeres exitosas y sumamente capacitadas que se dedican a impartir justicia. Mujeres que ascendieron al cargo de juzgadoras a través de concursos de oposición en los que participaron cientos de personas. Se trata de mujeres de éxito que hoy se encargan de proteger nuestros derechos y que dejarían de hacerlo en caso de que en el mediano plazo se concretara la propuesta de elegir a las personas juzgadoras a través del voto popular. Fui becada por la Universidad Autónoma del Estado de México para estudiar parte de la licenciatura en España. Cuento con una maestría, diversos diplomados y he dado clases en distintas universidades. Una maestría en Sistema Penal Acusatorio. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado, he tomado diversos diplomados y en los últimos años me he desempeñado como catedrática. Cursé una maestría en amparo, una especialidad, he tomado diversos cursos y diplomados y llevo 15 años impartiendo clases. Diversas especialidades, maestría, doctorado y además estoy certificada por Naciones Unidas en Neuroderecho. Me preparo para el examen del doctorado, aunque también he estudiado en España, Alemania, Puerto Rico y el Perú. Aquí estamos las y los más capacitados para impartir justicia. ¿Crees que podamos decir lo mismo de aquellos que sean electos por voto popular? Recuerda que con la propuesta se eliminarían los concursos y las personas juzgadoras se elegirían con base en su popularidad. Y con esta información es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias a corte informativo. No se vayan. Al regresar, Naciones Unidas reconoce la tenacidad de madres que buscan a sus hijas o hijos desaparecidos. Con 12 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. La Sala Regional Guadalajara revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Chihuahua que declaró la inexistencia de violencia política de género en contra de varias diputadas del Congreso del Estado, incluyendo a la presidenta, por parte del coordinador del grupo parlamentario de Morena. Lo anterior, pues el tribunal desechó indebidamente diversas pruebas que fueron presentadas, por lo que incurrió en falta de exhaustividad. Con ello le ordenó emitir una nueva resolución. No se pudo encontrar argumento en el cual la responsable realizara un análisis de las conductas imputadas con los posibles tipos de infracción que contemplan la norma para, en su caso, determinar si en efecto no se configuraba la infracción o bien si ésta sí se actualizaba. En tanto, la Sala Regional Toluca revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Querétaro con la que había negado que un aspirante a la presidencia municipal de Tequisquiapan hubiera incurrido en actos anticipados de precampaña por la pinta de bardas y colocación de espectaculares en la localidad. La y los magistrados señalaron que si bien dichos promocionales no hacen un llamado expreso al voto, sí se trata de una estrategia para posicionarse como candidato al asumir que él haría un mejor trabajo que el actual edil. Analizados de manera sistemática, se podría entender que este era un esquema sistemático de difusión de propaganda, ¿no? Y además, digo, si se toma en consideración de cómo se había dado la evolución de este tipo de conductas, ¿no? La famosa utilización de los hashtags en la publicidad, pues materialmente eso en sí mismo, probablemente si se analizara de manera aislada como se hizo, pues no pudiera traducirse a un llamamiento al voto, no podría, pero si se asocia con toda la estrategia de difusión que ocurrió en el caso concreto, pues se llega a una conclusión diversa. Por su parte, la Sala Regional Ciudad de México confirmó la resolución del Tribunal Electoral de la capital del país, que revocó el acuerdo del Instituto Electoral Local, que desechó la queja en contra de la panista Lía Limón por actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, y a dicho partido por incumplir con su deber de cuidado. Pues la parte denunciante sí aportó elementos de tiempo, modo y lugar que permiten ubicar los posibles hechos que implicaron una violación al marco electoral por parte del aspirante de la alianza Fuerza y Corazón por México a la reelección en la alcaldía Álvaro Obregón. Pues el video colocado en una red social y el boletín que aparece en el portal de la alcaldía son elementos suficientes para iniciar el procedimiento correspondiente.
De igual forma, el Tribunal Local consideró incorrecto que la Comisión de Quejas, por un lado, reconociera la existencia del material denunciado a partir del video y el boletín de prensa, y por el otro, decidiera que en el caso no era factible presumir la existencia de tales actos, ni que de su contenido se advirtieran elementos que vulneran la norma electoral. Sobre esa base, concluyó que sí había indicios de las probables infracciones atribuidas a la parte actora, cuya determinación comparte este órgano jurisdiccional. El 80% de las pensiones alimenticias que se solicitan ante el Poder Judicial del Estado de México son de mujeres y el 19.12% de hombres. Más de la mitad del total de sentencias son para incrementar la pensión en beneficio de infantes y adolescentes. El Poder Judicial de Chiapas participó en la liberación humanitaria de 425 personas privadas de su libertad en la entidad, que se acordó a través de la Mesa de Reconciliación y el Análisis de Expedientes, integrada por los 3 poderes del Estado. El magistrado presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, se reunió con las y los jueces civiles de partido a fin de presentar la estrategia de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y este día Naciones Unidas reconoció la tenacidad y el amor que impulsa a las madres que buscan a sus hijas o hijos desaparecidos, así como a las hijas o hijos que buscan reencontrarse con sus madres desaparecidas. Para ellos, dijo dicha organización, el Día de las Madres ha adquirido un significado distinto que precisa de respuestas puntuales, precisas y tangibles. Recordó que en breve habrá elecciones en México, por lo que quienes aspiran a un cargo de elección popular deben escuchar, atender y respetar la voz de las madres buscadoras e impulsar una política de Estado en materia de desaparición de personas. Asimismo, reafirmó el derecho de las madres buscadoras a participar en los procesos de búsqueda, investigación, memoria y reparación. Naciones Unidas también se unió al tributo de aquellas madres que han perdido la vida, particularmente aquellas que fueron asesinadas sin conocer el destino de sus seres queridos. La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA inició el proceso de elaboración de la Ley Modelo Interamericana sobre Paridad, que tendrá como objetivo orientar a los Estados miembros a transitar por una ruta en la que se garantice la participación política de las mujeres y su acceso a los espacios de toma de decisiones. Las y los especialistas que colaborarán en dicha iniciativa destacaron que la participación política de las mujeres es el termómetro de las democracias, por lo que elaborar leyes modelo es usar el derecho para darles más derechos. Es eficientizar muchos de los temas que van a hacer los estados al proveerles un instrumento ya redactado en clave de derecho, es hacer normativas sobre la base de los estándares, es recuperar las buenas prácticas de los países, es sobre todo hacer cooperación intra y extra en el tema de lo regional. Ahora es momento de enlazarnos con nuestro compañero Oscar González, quien realiza un recorrido por diversas calles de la Ciudad de México para checar cómo están celebrando el Día de las Madres. Muy buenas tardes, Oscar. Adelante con tu reporte. Con gusto en saludarles, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Un aumento en ventas de hasta el 60%. Registrarán comercios este 10 de mayo, Día de las Madres. Este viernes hicimos un recorrido por establecimientos de venta de productos como flores, como globos, y esto nos indicaron. Vamos a ver. Muy buenas. Sí, la verdad sí, como cada 10 de mayo son buenas ventas para nosotros. ¿Qué está vendiendo usted? Pura flor artificial. Claro, pues las madritas son un lugar muy santo que tenemos todos los mexicanos, ¿no? Y sí, hay mucho movimiento en ese aspecto. El sol sale para todos aquí y todos están vendiendo. Pero también pudimos charlar con mamás a quienes sus hijos y sus familias trajeron de paseo al primer cuadro de la capital del país. Sentimientos de felicidad y nostalgia. Veamos.
No, le regalé una bolsita, pero no la quiere sacar porque está bonita su bolsita. Dice que le da miedo a que se la roben. Y luego aquí en el centro. Bonito regalo sería. Sí, ándale, que se la roben. Ajá, por eso le digo, sí, pues aquí ando con ella paseando un ratito. Ya ahorita nos regresamos. ¿Algún mensaje a las mamás que les quiera dar? Pues felicidades. Es un día de recordar, ¿no? Es de gusto, es de alegría. Pues yo creo que es importante cada día estar al pendiente de la mamá y verla y darle todos los detalles y el amor que uno puede dar. Por ahora, el reporte que tenemos, muchas gracias y muchas felicidades a las mamás hoy en su día. Muchas gracias, Oscar, por este reporte. Y es así como llegamos al final de este corte informativo, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Le invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. También este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.